Bueno, por favor, invitamos a todos a sentarse. Vamos a arrancar con el siguiente panel. Inteligencia artificial y su impacto en las firmas de abogados. Actualidad y futuro cercano. Megan Carpenter, decana y profesora de Derecho de la Universidad de New Hampshire Franklin Pierce School of Law, Estados Unidos. Luis Enrique do Amaral, socio de Daneman Simpson, Brasil. David Gómez, Managing Partner de Bailos 5.0 Legal Advisors, SL España. Moderador, Marcelo García Sellart, consultor asociado en Gordó Lobel y Asociados, Argentina. Hola, buenos días, gracias por estar acá. Qué duro es moderar un panel después de 2 días de ACIPI. Disculpen mi voz. Well, IA is part of the present, is not a tale of Asimov. Tengo una frase que no es de Asimov ni de un futurista. Estamos viviendo una actualidad, un tema muy actual con Megan, Luis y David. Vamos a revisar el panorama de la aplicación de la inteligencia artificial en la industria de de la legalidad y la firma de abogados. Empezamos contigo, Megan. Nos gustaría saber tu conocimiento y pensamiento en cómo las escuelas de abogados están ahorita, lidiando con la educación, con un presente tan diferente en donde ya la IA es parte de los servicios legales. ¿Cómo están educando a los futuros profesionistas o gente que se acaba de graduar? Y la segunda es, hay documentos, estudios de cómo las firmas de abogados están implementando la IA. Ay, no se escucha. Se me había olvidado el clicker. Gracias. Muchísimas gracias. Es un placer enorme estar aquí con todos ustedes para hablar acerca de algunos de estos temas que son tan presentes en las escuelas de derecho, en nuestras firmas de asociados, y todos tenemos que trabajar en conjunto para poder seguir adelante. Quisiera empezar con un poquito acerca de la historia y la mitología, ¿no? O sea, al que rodea la IA, porque es una de las claves de los problemas y de las preocupaciones actuales que tenemos, ¿no? Con la adopción de la IA. Algo que subyace y que se considera para algunas industrias, para industrias de servicio, es que se puede tener una adopción despacio de la IA. Algo empezó en los años 1940 en la cultura popular, cuando nuestro hombre de lata del Mago de Oz era como un robot caminando sin corazón. O en esos tiempos, ¿no? Como Fritz Lang en Metrópoli, la primera vez que un robot se mostraba como siendo parte ya de una película. Y se demostró que era como un tipo de un homenaje a la inmortalidad y también el concepto de tener un gemelo diabólico, ¿no? Robótico. En los 80 el término de inteligencia artificial surgió y Dina, nosotros en la Universidad de New Hampshire, en Franklin en Pierce, ahí se utilizó por primera vez, fue en el estado de New Hampshire por John McCarthy, que tenía una cierta fascinación por la robótica y robots. Así que fue todo un privilegio. Y las conversaciones acerca de la IA se han enfocado en esta idea del robot. La primera vez que un
robot, de hecho, se estuvo mostrando y que se liberó ante el mundo, ¿no? Mostrando algún procesamiento de capacidades independientes, fue este que ven en pantalla. Podía percibir cosas como planeación de alguna ruta, ¿no? De ir de un lugar a otro, arreglar objetos muy sencillos, ¿no? Pensar cómo o estructurar una secuencia de forma independiente. Y también Life Magazine en 1970 se refirió a Shaky como la primera persona electrónica. Después pueden ver esta diapositiva, ¿no? Donde este es el juego tan famoso entre la computadora IBM y los mejores jugadores de ajedrez en esa época. Entonces se veían, ¿no? Tanto capacidades y limitaciones de IA y cómo se colapsaban. Porque lo que veíamos en 1996 fue un juego entre Deep Blue y Jerry Kasparov ganó. Y en 1997, un año después, un juego súper intenso y ganó Deep Blue. Así que lo que vemos es el uso del entrenamiento con datos hace que la IA y las fallas sean cada vez mejores y menores. Entonces, el potencial que nosotros tenemos en la industria legal con la inteligencia artificial ha sido un tema en las últimas décadas y el potencial es muy importante. Hemos tenido pláticas, especulaciones, cuestionamientos de cómo nos puede ayudar a acceder a asuntos de justicia. Podemos hacer más eficientes y más económicos, podemos mejorar la calidad de los servicios que proveemos a un cliente. Y si tiene algo que ver con la satisfacción también de los trabajadores, puede mejorar, puede caerse y desplomarse. En todas estas pláticas que hemos estado teniendo ya por hace más de 20 años, hemos sido muy lentos en adoptar estas herramientas. La mayoría de los abogados, pues, no les gusta tomar riesgos. A los abogados son unas de las profesiones más negadas a los riesgos. Felicidades. Y también le sucede a las escuelas. Los abogados tienen unas, bueno, características que no les gusta tratar cosas nuevas muchas veces y la investigación muestra que la personalidad, el rasgo de personalidad más común en los abogados es el escepticismo y esto nos ayuda, por supuesto, a hacer nuestro trabajo muy bien. Adversidad al tiempo puede ser muy útil conforme tenemos la confianza de gestionar muchas otras cuestiones para nuestros clientes y sus vidas. También las escuelas de abogados y de derecho son muy tradicionales y tienen un tiempo difícil adaptándose a cambio, ¿no? Si caminas en una biblioteca vas a ver bonches y bonches de libros y no vas a ver que ya esos libros ya no se revisan por los estudiantes. Las universidades, las escuelas de leyes y de derecho se ven como si estaban hace 150 años, aunque nuestro mercado, las necesidades de nuestros clientes de capacitación y nuestros estudiantes estén cambiando drásticamente. Así que es difícil para nosotros cambiar estas ideas de ¿no? Los despachos de abogado con el espacio, los grandes espacios y los abogados a movernos a esto, ¿no? ¿Qué significa ya no estar en una oficina que era de tanto prestigio? Todo esto es a la adaptación que nos tenemos que hacer, adaptaciones semanales, mensuales y también pues, de pospandemia. Tenemos también ya tantas herramientas tecnológicas y la IA puede suplantar algunas tareas y también trabajar con nosotros para que nosotros logremos mayores habilidades de las que antes no éramos capaces de desempeñar. Pero realmente sigue ahí el miedo, ¿no? Que viene de toda la metodología que estamos hablando. ¿Qué sucede si, ¿no? Si nuestro trabajo es mejor si no tenemos un corazón, si las herramientas nos suplantan y ya no somos necesarios? Este tipo de miedo acerca de ser reemplazados. Así que, ¿qué significa trabajar mejor y de forma más eficiente? Esto no nos ayuda a poder sortear este mar de escepticismo que nos ha hecho tan buenos en lo que somos, pero también tan limitados. Entonces,
Esto se va a normalizar con el tiempo, como la aumentación o la realidad virtual, ¿no? Yo, hasta que, por ejemplo, no me pongo mis lentes cuando me despierto, si no tengo estos lentes de aumentos, para mí ya es una parte vital de mi funcionamiento para funcionar a diario. Así, este aumento, esta vida real nos ayuda a caminar, comer, ver mejor y son parte de la mejoría de la experiencia humana. Entonces creo que lo que nosotros estamos viendo con la comercialización de estos LLMs, modelos de lenguaje grandes en los últimos años, es estar aquí ya y evitar el cambio significa que nosotros nos vamos a estar perdiendo oportunidades para poder mejorar nuestras prácticas, nuestra industria y, lo más importante, los servicios que nosotros proveemos a los clientes. Así que el diálogo de la última década en cuanto a IA y los servicios ha sido más enfocada al acceso a la justicia. 80% de las personas que necesitan ayuda en sus problemas legales no lo tienen. Y la gente que tiene acceso a un legal, pues tienen, hay una brecha y son pocos. Entonces, nosotros ahí tendríamos una gran oportunidad de poder servir a mucho más personas. Nuestras discusiones generalmente han sido en utilizar las herramientas para revisar documentos, para hacer investigación o para hacer, por ejemplo, investigación de estatutos, de corrección de errores, de proofreading, reading, de análisis de contrato, tal vez tener centros de llamados automáticos para ayudar a redirigir a los clientes al departamento adecuado, etcétera. Pero con esta liberación de comercial, con los LLMs a todo el público, estas conversaciones se están expandiendo a otras directrices. Lo que quiero hacer es hablar acerca de 3 estudios y wow, como académica, probablemente soy la última académica que le gusta hablar de documentos académicos porque generalmente los encuentro poco prácticos. Pero estos estudios que se están llevando actualmente acerca de la IA y la adopción de herramientas en la fuerza en los lugares de trabajo son estudios empíricos que realmente están haciendo muy buen trabajo para ayudarnos a poder destilar y abrir ciertas realidades y tal vez a sortear y sobrellevar a algo de nuestro escepticismo. Estos 3 estudios de los cuales le voy a hablar, el primero es acerca del grupo de Boston Consulting Group y de el Harvard Business School. Hicieron un estudio conjunto utilizando herramientas de IA en las aplicaciones de conocimiento, no el tipo de análisis, de documento, de investigación, de editación, de proofreading que nosotros hemos estado pensando en los últimos años en cuanto a utilizar herramientas de IA, algo mucho más avanzado. Es un nivel de aplicaciones de conocimiento más avanzado y entonces rastreaba la productividad y la precisión de sus empleados en tareas específicas que eran a nivel bastante complejo. Los hallazgos mostraron que utilizando los modelos de LLM, los empleados podrían completar 12% más tareas, 25% más rápido, con 40% mejoría de sus resultados de calidad. Aquí vean el meollo. Cuando los trabajos estaban más allá de las capacidades básicas de la herramienta de IA, empujando más allá de la zona de confort al LLM, veíamos un declive y una caída terrible. Entonces, ya no podían tener una resolución adecuada al estar utilizando esa herramienta. Y todo esto sucedió el año pasado. Entonces, no en Join participaron 2023 en el ChatGPT, en la escritura. Nosotros sabemos que esto es algo muy de muchas tareas que hacemos nosotros a diario. Poder comunicar conceptos complejos de forma que sean entendibles para toda nuestra audiencia, sea una audiencia de jueces o de clientes. Y la forma en que sea precisa y no aburrida y nueva, eso es ya una tarea bastante difícil más allá del humano. Este estudio en particular, yo diría, es especialmente relevante en la industria de servicios. Y
creo, 444 personas educadas a nivel universidad a la mitad de sus carreras en tanto mercadotecnia, servicios, relaciones públicas, análisis de datos, consultores, escritores, gerentes de diferentes organizaciones. Todos estos profesionistas participaron y los datos eran informes, cortes, planeaciones de análisis, también correos electrónicos delicados en donde se debía decir precisamente lo adecuado. Creo que esto es muy útil para los profesionales de recursos humanos y lo que se encontró es que utilizando herramienta IA incrementa sustancialmente la productividad, ayude a los trabajadores de más bajo nivel a actuar mejor que los de más alto nivel. Depende de dónde estén situados, van a sentir cómo les llegan estas noticias, pero también estructuran las tareas y las personas pueden enfocarse mucho más en generar ideas, mientras que la herramienta ya puede estar haciendo como lo aburrido, lo cotidiano, lo monótono, y también incrementa satisfacción, felicidad y algo interesante a nivel de escalas emocionales, emoción y preocupación relacionados con el miedo. Ahora, la número 3. Choi y Schwartz directamente vieron a la industria de la abogacía, fueron a las escuelas de derecho y hicieron que, no sé cuánto tuvieron que pagar para hacer algo como esto, porque le pidieron a la gente que a veces hiciera exámenes 2 veces. Uno, sin utilizar el LLM o sin utilizar herramientas de IA y otro utilizándolo. Y el uso de GPT para tomar un examen mejoró significativamente en las preguntas de opciones múltiples, pero no en las de análisis. El impacto en general dependió nuevamente, como en el segundo estudio, del nivel de habilidad y de competencias de los estudiantes. A los estudiantes que les iba muy mal, les ayudó a subir sus calificaciones drásticamente. Para aquellos que estaban, que eran los mejores de la clase, no les ayudó tanto y probablemente les bajó un par de puntos. Así que la IA en herramienta puede tener un efecto ecualizador o balanceador entre los abogados de élite y muy conocedores y los no tan expertos. Entonces, no sé cómo ustedes se pueden sentir dependiendo de su posición. Entonces, fueron ahí, vieron ejemplo con GPT trabajando solos, los humanos solo y luego los humanos trabajando con GPT. Y los hallazgos es que los desempeños variaron sustancialmente dependiendo en la metodología de preguntas, la ingeniería del prompt, ahora le llamamos, o prompt engineering. Ellos lo hicieron mucho mejor que los estudiantes trabajando sin herramientas, ¿no? Pero el acceso a las herramientas de IA con el prompting engineering se sobredesempeñaron más que los estudiantes haciéndolo solo y con ellos. Este hallazgo tiene muchas implicaciones para trabajos en futuro. Habrá tiempo en donde es mejor quitar totalmente a los humanos y se tendrán mejores resultados trabajando con la IA y otros no. A lo que me quiero enfocar es la capacitación y el entrenamiento de IA. ¿Cómo se está haciendo este prompt engineering para producir menos fallas? El entrenamiento y la capacitación va a ser crítico para el éxito conforme vayamos implementando estas herramientas en nuestras organizaciones. Tenemos conclusiones de estos estudios. Vemos habilidades sorprendentes, mucho más allá de lo que hemos estado hablando, ¿no? De que es no únicamente análisis y revisiones, se incrementa la productividad. Los trabajadores menos habilidosos son los que se benefician más. La capacitación es vital e importante y también lleva algunos puntos de falla más allá. Si la llevas más allá de su zona de confort, habrá fallas, pero también se puede reeducar. Hay un incremento en la felicidad y la satisfacción de los trabajadores. Y si
los trabajadores de altos niveles estaban más emocionados en traer esta tecnología que los de alto nivel y probablemente explica el por qué cuando vemos el desempeño. Ahora, bueno, ¿qué sucede con los decanos de las escuelas de derechos en los Estados Unidos? Nosotros les preguntamos acerca de la incorporación, porque nuestro trabajo es capacitar a los abogados que ustedes quieran contratar. Si hay capacitación y educación que se necesite hacer, que nosotros requeramos hacer, necesitamos estarlo comunicando y necesitamos implementarlo a nivel educativo. No es justo que nosotros graduemos estudiantes que no estén preparados para que lleguen al campo laboral y que puedan practicar su abogacía con ustedes y que agreguen valor también a sus firmas lo más rápido posible. La respuesta de de esta entrevista es que la mayoría de las escuelas en los Estados Unidos no habían sustancialmente ya implementado la capacitación de IA, pero tenían la intención. Están como en este modo y este momento de discusión y de espera. Entonces aquí tenemos algunos de los hallazgos claves de la encuesta. Hubo muchas discusiones y pláticas en la arena del derecho. Aquellos que sí están capacitando en IA, varían un espectro enorme. El estudiante se le pide utilizar, por ejemplo, ChatGPT para una asignación de escritura comparado a una escuela que tienen un laboratorio totalmente para que puedan tener los estudiantes conocimiento en sistemas de expertos, de ensamblaje de documentos, codificar per se las herramientas y hay toda una brecha enorme entre estos dos levels de capacitación. La extensa mayoría piensa que los estudiantes deben de estar preparados y capacitados para utilizar las herramientas de IA en práctica. La mayoría de ellas no se tienen clases dedicadas, pero sí se espera tener una clase totalmente dedicada en los próximos años solo a IA. Se necesitan políticas para utilizar IA generativa, los exámenes en las tareas y que vas a ver. Hay un consenso de libertad. Muchos de los decanos están dejando las decisiones a los miembros de las diferentes facultades de cómo van a conducirse en sus salones de clase y cómo van a incorporar el uso de estas herramientas. Esto es maravilloso porque les permite tener independencia y libertad a los profesores, pero por el otro lado también puede llevar a una falta de innovación y también, brechas en la educación de derechos debido a estas libertades. Cuando nos hablamos de la gente que está altamente involucrada, aquí nuevamente, como la gerencia alta también en las escuelas de derecho, hay un contraste, hay muchos intereses, ¿no? Los intereses que quieren hablar, las diferentes facultades que quieren hablar y hacerlo impacta las diferentes áreas, por ejemplo, de otras universidades como la librería y etcétera. Pero bueno, espero que aquí nos podamos mover más allá de tener lentes de contacto y utilizar tenedor y cuchillo para hacer las cosas. Vamos más allá de lo básico que hemos aprendido de estas investigaciones, que podamos y el trabajo que se ha hecho en la educación legal. Primero, las escuelas de abogados y las firmas son muy cautelosos, que puede ser bueno, pero vámonos a separar de este escepticismo saludable de los mitos y del miedo, ¿no? Y si no nos hemos incorporado a utilizar el LLM, creo que como personas de negocios tenemos que hacerlo. No podemos esperar más. Las herramientas de IA pueden incrementar productividad, eficiencia, igualdad, felicidad de los trabajadores, etcétera. No nada más para nosotros, sino también a los clientes. Y algo que me encanta más que nada es algo que es estimado, ver cuántas cosas nuevas y contemporáneas que hemos visto en estos últimos días. La capacitación, la discusión, el entrenamiento son claves. Es crítico que la educación legal tome un papel de liderazgo, así como nuestras firmas de abogado tomarán unos papeles de liderazgo y necesitamos seguir manteniendo nuestro corazón, tal vez como en el hombre de lata. Gracias. Gracias, Megan.
David, Respecto del impacto de la inteligencia artificial en la industria de los servicios legales. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, agradezco a SIPI la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí y he aprendido lo bien que organiza SIPI las cosas, con qué cariño lo hace y que todos nos sentimos como en casa. O sea que muchísimas gracias. El pequeño diálogo que voy a tener con vosotros va a tratar sobre una serie de aspectos que voy a intentar que sean muy prácticos sobre básicamente dos cuestiones. La primera va a ser analizar los casos de uso. Durante un año he formado parte de un grupo de trabajo con distintos despachos en España y hemos estado analizando cómo funcionan las herramientas y es lo que voy a compartir con vosotros. Qué herramientas hay y cuáles son más fiables o para qué son más fiables o para qué son menos fiables. Y en segundo lugar, vamos a hablar un poco de los retos para la integración de la inteligencia artificial en los despachos, porque la verdad es que ya está aquí. El desarrollo es exponencial, lo que va a venir a continuación, o cuántico, como decíamos antes con un compañero, y no es una opción quedarse sentados esperando a ver qué va a pasar, porque ya se está desarrollando de una manera muy importante. Antes de nada, ayer hablando, esta slide la he metido esta mañana, porque hablando con alguna gente me di cuenta que hay algunos errores entre qué es la inteligencia artificial, cuál es la inteligencia artificial generativa, qué es ChatGPT. Entonces, nada, simplemente muy básico porque creo que es necesario para luego entender bien el funcionamiento. La inteligencia artificial generativa es solo un modelo de lenguaje. Es un modelo de lenguaje que utiliza un sistema de aprendizaje que va a ser capaz de dar respuestas y crear contenidos nuevos. Pero al final es un modelo de lenguaje que está aprendiendo a hablar. Es como si fuera un niño al cual se le enseña, a la inteligencia artificial generativa se le ofrecen datos y con esos datos se le está entrenando para que con una serie de patrones sea capaz de ofrecer respuestas. Es como si fuera un diálogo. De hecho, yo os voy a pedir luego que valoremos la inteligencia artificial generativa, las herramientas, como un compañero más del trabajo, casi que como si fuera, en muchas ocasiones ya veremos, un junior o alguien que nos puede ayudar. Por diferencia de la inteligencia artificial que antes se hablaba, que no dejaba de ser un software que utiliza algoritmos de aprendizaje automático y que sirve para automatizar tareas y que hay software muy útil que luego también haremos alguna referencia. La herramienta nuclear en inteligencia artificial generativa es ChatGPT, que es de OpenAI, que es una herramienta como sería Outlook o como sería Excel y que es la herramienta de referencia y la que probablemente todos habéis oído hablar e incluso muchos ya habéis utilizado. Muy básico porque en su momento estaba en el programa cuando hablamos con el moderador hablar algo de la normativa, pero creo que es lo menos interesante, solamente deciros que se están desarrollando normativas en la Unión Europea, la Unión Europea pretende ser una especie de hub que va a defender y va a intentar que haya un gran desarrollo de la inteligencia artificial. Hay una propuesta de reglamento del año 2021 que se está desarrollando en estos momentos y que va a regular una serie de aspectos bastante importantes, como el alcance extraterritorial y, sobre todo, para mí lo más relevante, va a regular dos cosas. En primer lugar, que los sistemas de inteligencia artificial estarán sujetos a obligaciones y a prohibiciones y, para esto, ha creado 4 niveles de riesgos, dependiendo de que la inteligencia artificial afecte a la salud, a la seguridad, a los valores de la Unión Europea o a los derechos fundamentales. Y según esto va a establecer inteligencias artificiales con riesgos prohibidos, o sea, que no se van a poder utilizar en la Unión Europea, riesgos altos, medios o mínimos o nulos. Os tengo que decir que las herramientas para abogados casi todas van a estar encuadradas en los riesgos mínimos o nulos, porque al final van a ser herramientas para ayudar al desarrollo del trabajo y no van a afectar a todas estas cuestiones. Solamente por encima deciros que la Unión Europea, sabéis que la Unión Europea puede legislar y la legislación que se genera está por encima del derecho nacional de los Estados que forman parte de la Unión. O sea, es decir, la legislación de la Unión está por encima de la legislación, por ejemplo, de España y están regulando sanciones muy elevadas. En la Unión Europea nos encanta sancionar y nos encanta regularlo todo y las sanciones están hablando inicialmente de 30 millones de euros o incluso un 6% del volumen de negocio total anual mundial. Imaginaros esto lo que va a ser. Quieren prestar mucha atención a los datos, porque como os he dicho que es un sistema de lenguaje que necesita datos, pues van a regular más todavía cómo utilizamos los datos. Ya tenemos unos reglamentos generales de protección de datos muy severos
y esta normativa lo va a regular más. En todo caso, no quiero extenderme más porque las normativas de la Unión Europea suelen empezar un año y dicen que las quieren que entren en vigor enseguida, suelen pasar 15 y cuando entran en vigor ya están obsoletas. Esta, además de que cuando entre en vigor va a tener una moratoria de 2 años, es decir, que si en el mejor de los casos entrara en vigor en el 2024, hasta el 2026 no sería de aplicación, con lo cual si tenéis en cuenta que se empezó a legislar en el año 2019, van a ser 7 años desde que se empezó hasta que se aplique la norma, con lo cual es muy probable que cuando se aplique la norma esté absolutamente desactualizada, si es que alguna vez estuvo actualizada. Bien, pasamos ya entonces a los casos de uso, ¿no? Como os decía, durante un año he estado trabajando con un grupo de despachos, analizando a través de ChatGPT, porque es la herramienta de referencia, para qué podemos utilizar los abogados estas herramientas y en qué funcionan bien y en qué funcionan mal. Y os voy a compartir pues, los resultados que alcanzamos. Básicamente, como abogados que somos todos, habría 4 tareas que podríamos intentar pedirle a la inteligencia artificial. La primera es el análisis de documentos, la segunda es que nos redacte documentos, la tercera es que nos resuelva cuestiones o preguntas y la cuarta que nos dé algún tipo de soporte. Bueno, en relación con el análisis de documentos, lo que hemos estado analizando básicamente son revisiones de contratos, comparación de documentos cruzados, esos acuerdos que nos cruzamos entre abogados, que empezamos a meterle control de cambios y que llega un momento en que no sabes, que no entiendes el documento, que yo la verdad es que pido a alguien que me ayude porque no sé qué hacer, me lo imprimo, me lo empiezo a subrayar. Bueno, que sepáis que ChatGPT funciona excelentemente bien para suministrándole tú los datos, suministrándole tú los documentos, que te los analice, que te haga un resumen, que te diga cuál es la posición de cada una de las partes, que te diga si hay alguna incoherencia, pues a lo mejor en los comentarios que se están realizando. En esa función funciona muy bien. Pero al final tened en cuenta que tú lo que le estás pidiendo a ese modelo de lenguaje, que ya entiende, que ya puede hablar, tú le das el contenido y él solamente lo tiene que leer y hacerte una especie de resumen. Funciona también muy bien para trabajar en varios idiomas. Un documento puede estar en un idioma, tú le pides que te lo haga en otro, lo hace también excelentemente bien. Con lo cual, para este tipo de trabajo, funciona. La fiabilidad va a depender, eso sí, de haber realizado, como siempre, la consulta correcta y de los datos que se le suministran. Con lo cual, bueno, para análisis de documentos, como va a requerir también esa revisión del abogado, pues también he llegado a la conclusión, o siempre hemos hablado, que no va a sustituir al abogado, aunque sí que tareas muy básicas, o por ejemplo en algunas acciones, como por ejemplo due diligence, imaginaros cuando hay una operación de compraventa de una empresa y hay una cartera de marcas y hay que analizarlo, pues para esa tarea muy básica sí que es verdad que va a ahorrar mucho tiempo y que nos va a ayudar mucho, con lo cual podría reducir pues, las horas de trabajo de algunos de los profesionales. Para redacción de documentos jurídicos, imaginémonos redactar una oposición a una marca, redactar un escrito de alegaciones, una demanda de nulidad, una carta de requerimiento. El resultado es malo. Te puede aportar alguna idea. O sea, cuando juegas con ChatGPT, todos vosotros a lo mejor ya lo habéis usado y le pones cosas, pues claro, que lo que te ofrece está bien, pero cuando eres abogado y tienes que ofrecer seguridad jurídica a tus clientes, no te ofrece seguridad jurídica. Pero sí que se ha visto, hemos alcanzado una conclusión, una publicación que hemos hecho recientemente, de que tiene una alta capacidad de desarrollo futuro. ChatGPT es una herramienta general, no tiene un desarrollo jurídico, pero ahora sí que están haciendo como secciones por áreas, para la medicina, también están haciendo jurídico, y se espera que con esos desarrollos jurídicos, cuando le puedan incluir pues, doctrina, legislación, resoluciones y modelos, sí que te puede ayudar a redactar documentos jurídicos relativamente sencillos o demandas tipo. Imaginémonos en otros sectores, pues, reclamaciones de cantidad o demandas que son como un modelo muy tradicional, ¿no? Como os decía, hasta que esto no se desarrolla ahora, los resultados son engañosos porque no tiene un conocimiento jurídico especializado, con lo cual no es fiable. Es mucho más fiable utilizar, en lugar de herramientas de inteligencia artificial generativa tipo ChatGPT, utilizar otras tecnologías maduras, como son software de automatización de tareas o formularios con software, que eso forma parte ya de lo antiguo, del pasado, eso es la inteligencia artificial, pero con esos formularios pues es mucho más seguro realizar, por ejemplo, algún tipo de demanda. Con lo cual,
tampoco se puede sustituir al abogado. ChatGPT, vamos a seguir nosotros haciendo nuestras demandas y no nos vamos a quedar sin trabajo ni sin fiestas en la SIPI, que es lo más importante. Aleluya, exacto. Anoche lo pensaba yo, de a ver si nos van a sustituir y ya no hay fiestas aquí, ya no venimos a nada. Gracias, David, por sacarnos esa angustia de encima. No, lo entiendo perfectamente. Bueno, la tercera tarea, resoluciones de cuestiones jurídicas, eso que le preguntamos, ¿no? Oye, dime, pues no sé, dime cómo se regula la nulidad de una marca, yo apunté ahí, o sobre la prescripción de una acción, o cómo calculo una indemnización. Pongo yo ahí que es curioso, es un juego divertido, porque claro que te ofrece respuestas pues, interesantes. Yo ayer o antes de ayer le pregunté, porque quería meter aquí algún vídeo, aunque no lo he hecho, porque no he tenido tiempo, sobre cómo se registra una marca en México y me ofrecía un resultado bastante pues, aceptable, pero tampoco ofrece ningún tipo de seguridad. No es para jurídicos, es una aproximación al mundo legal que, pues imaginaros una startup que quiere realizar alguna consulta, le puede un poco guiar, pero no sirve para resolver cuestiones. De hecho, cuando le haces estas consultas a ChatGPT ya lo han modificado y al final del todo te suele ofrecer un comentario que dice, en todo caso, no soy experto en la materia y te recomiendo que preguntes a un consultor especializado del país para que te pueda ayudar, ¿de acuerdo? Le pregunté para ver si estábamos ahí metidos, le dije, ¿me puedes recomendar alguno? Y me dijo, no tengo esa información. Con lo cual, bueno, de momento no podemos estar nosotros en ChatGPT para meter publicidad en nuestros despachos, cosa que seguramente alguno haría. Ponía yo ahí que el gran reto va a ser mejorar este tipo de tareas. Lo que se comentó, y en una de estas reuniones estaba Microsoft, es que creían que ofreciéndole datos especializados, o sea, jurídicos, actualizaciones constantes, porque recordad que ahora ChatGPT no está actualizado desde enero del 2022, o sea, que el contenido que te ofrece es anterior a esa fecha, más la inteligencia artificial, más alguna otra herramienta que ya están intentando desarrollar, pueda ofrecer resultados más precisos. Pero eso también será futuro, con lo cual, de momento, tampoco nos resuelve nada. Por último lugar, el soporte jurídico. Nosotros hemos probado haciendo, por ejemplo, la revisión de un informe de un perito o un interrogatorio a una parte contraria o detectar puntos fuertes o débiles de un informe. Pues os digo que es creativo. Ofrece algunas ideas. Yo lo ponía ahí compañero virtual porque es como a ese compañero al que vas a su despacho a preguntarle, oye, ¿tienes 5 minutos? ¿Me echas un vistazo a esto? ¿Se te ocurre algo? ¿Cómo podemos atacar? ¿Qué podemos hacer? Y a lo mejor le has pillado en otra cosa y te dice una respuesta que, bueno, que no es muy buena, pero al menos lo ha intentado. O sí. Bueno, pues esto es igual. Nosotros hemos probado y de repente le das un informe pericial y le dices que te prepare un interrogatorio y te prepara un interrogatorio. Le dices que te detecte puntos fuertes o débiles y te los detecta, pero no tiene mucha precisión. Te vale un poco casi que como un ejemplo y a lo mejor alguna vez, quién sabe, puedes llegar a encontrar alguna respuesta buena, pero es muy limitada la ayuda, con lo cual tampoco puedes sustituir al abogado. Por lo tanto, la conclusión de todo esto, de estos casos de uso de la práctica durante un año, sería, viendo para el presente y futuro y cómo están los desarrollos, que para el análisis de documentos pues ya funciona bastante bien y todavía funcionará mejor, porque tú mismo le das los documentos, con lo cual le damos luz verde. Para la redacción de documentos jurídicos, de momento no funciona, pero en el futuro se cree que con los desarrollos que va a haber puede empezar a funcionar. Para resolver cuestiones jurídicas no funciona y hay serias dudas de cuál va a ser el desarrollo. Y para el soporte jurídico lo poníamos en naranja, aunque aquí se ve como amarillo, porque, bueno, pues ni sí ni no actualmente y en el futuro pues ya se verá, ¿vale? Estos eran los casos de uso que hemos estado durante un año haciendo pruebas. A continuación, os voy a hablar cuáles son los retos, ¿no?, para la integración de la inteligencia artificial en las firmas de abogados. Al final todos nosotros trabajamos en firmas y, como decíamos, ya no es una opción no tener en cuenta la inteligencia artificial, que suena a veces algo como muy grandioso, pero son simplemente herramientas que nos van a ayudar a mejorar el funcionamiento del trabajo. Entonces, vamos a ir viendo una a una. Más o menos me quedan como 7 minutos aproximadamente. ¿5? 5. Pues entonces, a ver si con menos de un minuto con cada una de ellas os puedo contar alguna idea. Primero, es necesario crear una cultura en la firma. No vale quedarse de perfil, y yo ponía ahí, voy a ir como a elementos muy claves. Tiene que ser un proyecto de firma, no vale de llaneros solitarios, no vale que un socio, un senior, diga, a mí me gusta esto, ya lo desarrollo yo por mi cuenta. Va a requerir mucho tiempo y mucha inversión, con lo cual, como no esté toda la firma alineada en que se apuesta por la inteligencia artificial, por el desarrollo de herramientas, por la utilización de herramientas, no va a funcionar, ¿de acuerdo? En segundo lugar,
habrá que determinar para hacer ese proyecto cuáles son los objetivos de la firma. Puede haber objetivos directos, como mejorar la eficiencia en el asesoramiento o la rentabilidad, porque utilicemos unos recursos más económicos que los de las personas. Puede haber objetivos indirectos, pues ofrecerle al cliente una imagen de firma moderna o mejorar la competitividad. Podemos tener objetivos a corto, a medio, a largo plazo, con lo cual es muy importante que fijemos, antes de empezar a decir qué vamos a hacer e irnos a 20.000 conferencias, que nos sentemos en el despacho y digamos, oye, queremos invertir en esto, queremos dedicarle tiempo, queremos dedicarle dinero, ¿hasta dónde queremos llegar? Entonces, esto es una cosa bastante importante. En tercer lugar, identificar las herramientas. Esto a veces, si nosotros no sabemos, podemos preguntar. Los abogados de los despachos de abogados tendemos a preguntar menos que los abogados in-house. El abogado in-house ve muy normal hacer consultas fuera de su empresa, pero el abogado a veces a nosotros nos cuesta preguntar a terceros, pues no. Hay que buscar consultoras que nos ayuden a identificar herramientas que nos pueden ayudar. Que sepáis que se pueden desarrollar herramientas ad hoc para el propio despacho. Para mí esto tiene, salvo que seas un despacho, bueno, pues, o con un buen tamaño o que tengas la posibilidad de hacerlo, tiene bastantes inconvenientes, una inversión importante en tiempo, el conocimiento técnico, la gestión del conocimiento, el desarrollo, la seguridad, pero se puede hacer, hay que dedicarle tiempo y si no, ir a herramientas de terceros. Aquí os he puesto algunas herramientas que nosotros hemos testado alguna de ellas, por ejemplo, la de PatentPal, que te ayuda a la redacción de patentes, tú le das una serie de datos y te redacta un primer borrador que no está nada mal, la verdad. Todas estas herramientas funcionan. Como no me puedo parar, que me queda poco, pues veo que habéis hecho fotos, las podéis echar un vistazo y las revisáis. Muy importante controlar los riesgos del uso de la tecnología. Para mí este es el punto clave. Antes hablaba también Megan de que en la universidad se han creado protocolos, ¿no?, de qué pueden utilizar los estudiantes. Es muy importante que en el despacho crear desde ya, aunque no usemos la inteligencia artificial, protocolos de estricto cumplimiento sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. No te puedes encontrar una sorpresa de que un abogado del despacho haga un trabajo, tú no sepas que se ha hecho con inteligencia artificial o que la ha utilizado y que luego pase, como hemos visto esa noticia, ¿no?, de Estados Unidos, donde se ha hecho una demanda y la mayoría de las referencias jurisprudenciales que se decían no existían. Porque recordad que tiene alucinaciones la inteligencia artificial y es muy creíble, es muy creíble. El otro día yo asistí a una charla y decían que era como los políticos, porque es capaz de sin tener la información, darte una respuesta y si no estás de acuerdo, es capaz de darte otra distinta. Y así funciona y es capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, protocolos de uso de la inteligencia artificial y protocolos muy importantes de seguridad, tanto externa como la interna, ¿no?, de quién puede acceder a los datos del despacho. Y muy importante también, para mí también clave, elaborar y publicar informes con los casos de uso dentro del despacho, que todo el despacho sepa para qué está funcionando o qué herramienta estamos utilizando. Imaginémonos que probamos para redactar documentos y nos está funcionando, pero hay veces que un compañero tuyo no se entera cuando el despacho tiene un cierto tamaño. Entonces, establecer una serie de informes con cierta periodicidad para que todo el mundo sepa en qué funciona y en qué no funciona. Formación específica, ya se ha hablado, bueno, es clave, formación en los despachos y en las universidades. No entiendo que las universidades sigan teniendo programas obsoletos donde no se tenga en cuenta una realidad absoluta. No se puede estudiar el derecho hoy en día como se estudiaba hace 15 años. Tengo que saltármelo. Y luego, por último, relación con el cliente. Hay que ser claros con el cliente. Si se utiliza la inteligencia artificial, hay que hablarlo. Si no se utiliza, hay que hablarlo. No vale ir de farol, que decimos en España, de querer demostrar que tienes una tecnología que no tienes. Y respecto a los fees, que suele ser una preocupación, yo no creo ni que vayan a subir ni que vayan a bajar. En ocasiones se reducirán tareas básicas, con lo cual se reducirán a lo mejor horas de juniors y eso reducirá también fees, pero también se necesitará más trabajo de los más seniors y que normalmente su precio de hora es más caro, con lo cual se incrementarán, con lo cual yo creo que habrá una compensación. Ya por último, y con esto acabo, sí que lo prometo, os voy a enseñar un vídeo. Es un vídeo del año 1999 de un tal David no sé qué, ahora le veréis, donde cuando Internet estaba casi que naciendo, Google, que sepáis que nació en el 98, pero empezó casi que a funcionar en el 99, o sea que no existía casi Internet. La gente decía, ¿qué es eso de Internet? Pues hubo un tío que o era un loco o era un visionario. Y vais a escuchar lo que decía él y lo que le decía el entrevistador y os pido que elijáis quién queréis ser ahora también con la inteligencia artificial y con esto acabamos.
I don't think we've even seen the tip of the iceberg. I think the potential of what the internet is going to do to society, both good and bad, is unimaginable. I think we're actually on the cusp of something exhilarating and terrifying. It's just a tool, though, isn't it? No, it's not. No. Now it's an alien life form. What do you think, I mean, when you think then about Is there life on Mars? Yes, it's just landed here. But it's simply a different delivery system, though. You're arguing about something more profound. Oh yeah, I'm talking about the actual context and the state of content is going to be so different to anything that we can really envisage at the moment. Where the interplay between the user and the provider will be so in simpatico, it's going to crush our ideas of what mediums are all about. Bueno, pues espero que todos queramos ser David Bowie y que no queramos ser el señor de la corbata, porque no os auguro un buen futuro. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, David. Al principio habías logrado sacarnos la angustia, creo que al final ahora volvimos a recuperar cierto nivel de estrés. Luis, which are your vision about the... ¿Cuál es tu visión sobre el impacto de AI y los despachos de abogados? Para que Megan no sea la que utilice el podio, para que no sea ella la única, yo también voy a pasar al podio. Primeramente, como todos saben, en ACIPI el portugués es una de las lenguas oficiales de la compañía. Y oficialmente se habla portugués. El único problema es que el 95% de las personas en el mundo no entienden nada de lo que diría en portugués. Así que me disculpo, pero hablaré en inglés porque mi español tampoco es tan bueno y podría cometer serios errores. Así que me siento más cómodo si lo hago en inglés. Gracias por la invitación, a CIPI por su invitación, a todos ustedes por estar presentes y discutir un poco cuál sería el futuro. Esto nos preocupa a todos nosotros, ya está aquí, ya está sucediendo. Cuando hablamos de ahí, no se equivoquen, todo mundo está utilizando, probablemente la compañía ahora ya están utilizando inteligencia artificial en sus teléfonos y eso es un gran riesgo. Lo primero es, ya se ha atendido en las presentaciones anteriores, hay una diferenciación entre AI genérica y la tradicional. Y la diferencia crítica más importante, sin entrar en tantos detalles, es que la generativa puede crear contenido por sí misma. Puede, en función de la información que ya tiene, con la información que recibe, puede establecer una solución, ya sea una imagen o algo que responda preguntas, o nos puede ofrecer un video que puede ser parte de ello. Entonces, a la inteligencia artificial generativa puede generar e inspirar sobre el pensamiento humano, generar nuevo contenido. Entonces, es algo muy sofisticado, un sistema muy sofisticado. Creo que estamos en la infancia de ese sistema. Ya veremos ahora, solo vemos la punta del iceberg en este momento. Pero esto va a tener un crecimiento exponencial y va a ser difícil para nosotros darle seguimiento a ese desarrollo. The Economist, la revista The Economist, publicó un artículo sobre esta profesión, sobre los riesgos, sobre el hecho de que los abogados son escépticos y esto es una realidad. Debemos estar alineados con el futuro. No podemos dejar todos los desarrollos sin que nos ayude o a los asociados en el buffet. Y yo trataré de darles unos aspectos muy prácticos de cómo se implementaría en América Latina, como es nuestro caso, las posibilidades, no solamente de la inteligencia artificial generativa, sino la tradicional. La tradicional también es una profunda automatización donde tenemos sistemas y algoritmos que básicamente
toman 3 tareas definidas y las procesan para automatizar algún tipo de tareas que se llevarán a cabo. Entonces voy a atender 2 de ellas porque son totalmente diferentes, con tecnologías diferentes, pero de cierta forma, como ustedes son el usuario final, podría tener cierta conexión, especialmente en la oficina. Así que, y cuando estamos hablando de la robótica, no lo estamos haciendo en el mundo físico, sino sistemas pequeños que están preparados para ejecutar tareas muy específicas y automatizar e integrar esa información en un sistema más amplio. Por ejemplo, en uno de los sistemas de actualización de la compañía tenemos más de 200 robots. Básicamente están ejecutando tareas muy específicas y están recabando información del sistema que serán procesadas y se permite entonces ciertos otros pasos, y les mostraré esto más tarde. Bueno, estando en la compañía, tenemos que entender las opciones que tenemos disponibles actualmente. Pueden ayudar a tener un impacto muy diferente en las oficinas y lo que está disponible en el mercado y en los sistemas más tradicionales. Hay muchos otros y todos los días hay algo nuevo que entra. Pues bien, ese sistema y esa información que se coloca, las preguntas que se hacen y con la información que se agregue y los documentos que se divulguen, se convierten en información pública y entran en un sistema que probablemente sean útiles o no para sus competidores si hacen la pregunta correcta. Entonces debemos tener mucho cuidado con estos sistemas generativos que están muy disponibles porque se puede utilizar. Y la segunda opción son los sistemas que están ahí donde se puede contratar o se puede lograr un acuerdo de confidencialidad y están de alguna forma protegidos, pero el hecho es que una vez que se empieza a usar este sistema, aunque el sistema mismo no revelará su información en general ni la utilizará para otras personas en el mundo, sí, utilizará esa información para enseñar al sistema y luego se utilizará nuevamente con sus competidores, pero se tiene que decidir qué tipo de protección y qué tipo de beneficio queremos obtener de estos sistemas. Yo les podría dar 2 ejemplos. Uno de ellos es el fireware. Todos los nombres que voy a mencionar no son recomendados. Yo no recibo ninguna comisión, son solo hechos. Así que debemos entender que está ahí. Kyra es un sistema de análisis de contratos que de hecho, aunque compara y cambia un acuerdo, se asegura que estén actualizados los datos, si han habido cambios, que no les hemos dado seguimiento y mejora el contenido. Es una función que básicamente dice, este es mi contenido mejorado para tener un sistema complejo, sofisticado. Se pone ahí, se mejora, por supuesto. Están en la etapa que estamos ahora en las oficinas de abogados. Esto sería una herramienta para ustedes, para que hagan su trabajo y lo mejoren, ganen tiempo y dediquen menos tiempo en ciertas funciones, especialmente si tenemos poco tiempo. Deben tener cuidado porque la interacción humana es necesaria para ello. Así que lo primero es que las profesiones legales no van a crecer tanto. Y esto que es muy claro sobre los desarrollos y de los abogados y la revisión humana de documentos, estrategias de interacciones con los clientes. Esto será el abogado quien lo hace, pero sí se nos puede ayudar. El hecho es de que si lo ponemos en uno de los sistemas, lo ponemos en un comité de 3 páginas y se convierte en uno de 25, pero aún así hay que revisarlo para asegurarnos de que sea aplicable al lugar en donde se está llevando a cabo la encuesta. Algo distinto en el área es que nos hace propuestas, es decir, nos proporciona la información correcta sobre el estado del arte de las empresas, qué es lo que queremos mejorar y nos da un borrador. Entonces creo que estamos en la infancia de esos sistemas, pero el hecho es que está llegando y llegando rápido y conforme más gente use los sistemas empiezan a aprender
y desarrollar y generar nuevas posibilidades. En otro que también es muy importante es el análisis predictivo. Este es un sistema en el que se puede insertar lo que se está buscando en cuanto a datos y también nos dice las oportunidades o la probabilidad de perder o ganar un caso, ya sea que tengamos o ideas fuertes o débiles. Entonces, esto es algo que se está desarrollando. Todavía no está terminado, sin embargo, está por llegar, y especialmente en Estados Unidos para los litigios. Los litigantes se están empezando a utilizar para revisar y asegurarse que tienen un sistema de información que ya está ahí, o que esté sin tener que presionar nada, sino saber muy bien qué probabilidad tienen éxito. Esos sistemas nuevos están por llegar y continuarán llegando. En torno a la AI o aplicaciones específicas ahí, no he visto muchas compañías legales que están desarrollando sus propios sistemas en chatbox. Entonces contratan desarrolladores profesionales de software que puedan trabajar con ellos para poder ser prioritarios, y les da miedo que si el uso de su material en alguna de esas posibles herramientas podría afectar su conocimiento y su experiencia. Así que estas son las tres posibilidades que debe tomar en cuenta la compañía. Y cuando hablamos del desarrollo de un nuevo producto de AI, voy a hablar de dos fases. Hay una tercera, pero ahorita me voy a enfocar solamente en dos. La primera vamos a suponer que la gente está utilizando la inteligencia artificial ya en la oficina, y para otros está disponible. Entonces, si tenemos que asegurarnos de esto y controlar, garantizar que que se utilice adecuadamente, porque al hacerlo así, aún así podremos generar problemas. Por ejemplo, temas de privacidad. Si el equipo internamente no tiene una regla clara de lo que se puede poner en la investigación, podrían divulgar más información de lo que debían. Podrían divulgar información sobre delitos, patentes, algún caso, pero y ni siquiera lo sabemos. Así que es un enorme placer. Y si hay una fuga, si no se ha autorizado, si un formato no se presentó formalmente para usarlo, lo podríamos hacer con este software. Nuevamente, como mencioné, toda la información es importante para los sistemas porque se vuelve público y hay que ser cuidadoso porque ¿qué es lo que queremos divulgar o que los demás equipos desplieguen por información? Violación de los derechos de autor, bueno, esto es muy, incluso en los chats. ¿Por qué? Porque estos sistemas debieron empezar con la investigación y preparación de las respuestas para estar en otra parte. Y la mayoría de las veces han creado su contenido. En algunos casos nos dicen que no hay contenido y se puede desarrollar libremente, pero hay algunos casos en los que puede ser una porción del documento, y eso nos lleva al riesgo de que y las alucinaciones de IA. Esto es crítico controlar. Lo que está ahí, esas máquinas piensan como un ser humano, pero no tienen el mismo tipo de limitantes que tenemos. Ellos suponen que necesitan proporcionarnos una respuesta, y si no tienen una respuesta, simplemente se diluyen. Hubo un caso famoso del señor Schwartz en Estados Unidos que preparó sus mociones en la corte en función de la inteligencia artificial, la presentaron, por supuesto, la otra parte investigó y encontró que los estudios de casos legales fueron inventados, son una creación de la inteligencia artificial, lo cual significa que se debe tener cuidado. Y en Brasil tuvimos un caso muy reciente
que parece que actualmente la gente está viendo lo que hacen los abogados con su vida. Bueno, recientemente en Brasil, un juez emitió su decisión totalmente basada en, y cuando entró ahí el departamento y fue a revisar qué es lo que pasaba, todas las leyes citadas estaban inventadas, no existían. Había cifras, artículos, números de los derechos, pero nada existía. Por supuesto, el juez fue suspendido y se investigó el caso. Pero hay que tener cuidado, siempre hay que verificar. ¿Y qué creen que sea muy importante que nos ayuda a que en los sistemas se inserte en función de lo que queremos preguntar? Y ahí hay preguntas de cómo se estructuran y cómo es que las preguntas se preparan de una forma tal que tengamos la cercana, confiable más cercana. Eso es muy importante para los despachos y para nosotros, para proporcionar capacitación interna sobre los prompts. Hay, de hecho, consultores que nos proporcionan este tipo de servicio y ahí deberíamos revisar las opciones que tenemos, dado que las personas lo van a usar. Asegúrense de que se use adecuadamente, porque podrían hacer las preguntas correctas, pero obtener las respuestas equivocadas. La fase 2. Para mí es importante que podamos enumerar las necesidades y soluciones posibles, identificar los sistemas, las herramientas, por supuesto, los abogados. No podemos tener el tiempo ni la paciencia para invertir en eso, pero nuestros consultores en el mercado sé que se especializan. Creo que esto pronto va a ser obligatorio en cualquier escuela. Tenemos que aprender cuán fuertes son tus actividades y por supuesto hay un impacto de trabajo y tenemos que analizar este trabajo. Probablemente se especializan en las firmas de TI con mucho trabajo rutinario hecho por personal ilustrativo y luego regresa. Eso podría cambiar. Probablemente necesitamos gente más calificada, gente con ciertos conocimientos del uso de los sistemas y la profesión va a cambiar. Yo creo que incluso la profesión legal cambiará. Puedo ver un futuro en el que que el abogado que no sabe trabajar adecuadamente con esas herramientas podría estar desactualizado, podría estar fuera de la competencia por no tener la mejor calidad ni poder emitir un consejo. Si tenemos que establecer una estrategia de cómo vamos a mejorarlo, tendríamos que acudir con la idea de que es muy importante tener un comité especialmente en esta área, alguien de TI o asociados y también asociados jóvenes que usen los sistemas para que podamos tener un proyecto que sea global y completo y que podamos obtener las mejores opciones de eso. Voy a hablar ahora un poco sobre Daniman. Quiero atenderlos desde el punto de vista latinoamericano. Quiero hablar de qué es lo que se está haciendo. Principalmente lo que se hace en este momento se basa en la inteligencia artificial tradicional con una serie de automatizaciones y robots que nos permiten proporcionar servicio en cada línea, pero estamos agregando algunas posibilidades. Por ejemplo, muy rápido vamos a hablar de esto con el dueño del negocio. Bueno, primeramente tenemos un portal, no es una operación para los clientes y algunas asocian que quizá no se está utilizando parte de un sistema para controlar las facturas, la información y todos estos documentos dentro del sistema. La idea del sistema es que sea totalmente automático, donde el cliente, los asociados, la firma de abogados esté integrado de una forma en la que con los planes que se han seleccionado y se acuerde el uso de esto. Y todo se hace al interior del portal. Las instrucciones, las líneas, las fechas límite, todo, las búsquedas, todo lo dentro del sistema será idealmente tan humano
como tan distantemente humano como sea posible. Entonces, bueno, se trata de lograr un sistema que pueda utilizar muy poca interacción del humano, especialmente cuando se presenta una exposición. También el sistema a veces es crítico para el cliente porque es el manejo del presupuesto, y eso para una compañía es muy importante porque conforme se llega al final de año nos quedamos sin presupuesto y estamos desesperados por obtener casos, lo que podríamos haber estado haciendo durante todo el año. Entonces el sistema no solamente proporciona información sobre nuevas voces o casos que se espere que generen causas, pero también depende de lo que el cliente ha utilizado y lo que todavía no usa. Entonces, para el gestor interno sería crítico saber dónde estamos y cómo vamos con el presupuesto, y esto solamente es parcialmente, está parcialmente en operación ahora, pero si hay un cliente que lo tiene en la operación y es mi micropiloto en términos del comercio interior, es muy importante para el sistema porque se hace cargo de los gastos. También estamos trabajando en el diario, la experiencia del diario del cliente. Todos sabemos, por ejemplo, si compramos algo en Amazon o en Mercado Libre o en Booking, de inmediato sabemos que estamos manejando a la experiencia del cliente. O coloquen su pedido, inmediatamente van a recibir un mensaje WhatsApp donde reciben una confirmación, donde su pedido se ha presentado, que el producto está o no disponible en el inventario, que el producto se ha transferido a la compañía de transportes, que se le factura, y todo eso se hace automáticamente. Ahora, la respuesta es, ¿debiéramos o no aplicar la inteligencia artificial? Va a depender de la experiencia para que sea más fácil para los clientes recibir toda la información, o en una búsqueda y podamos poner automáticamente WhatsApp y se recibe tu búsqueda, se envía al departamento de búsquedas, de evidencias, después en 3 días se regresa y se emite un informe donde se diga que está preparado, lo está preparando ante los asociados y entre la autoridad, y esto sería todo. Con este tipo de experiencia no debiéramos limitarnos únicamente a lo que ya hemos utilizado. Podría haber lugar para todos los profesionales. La solicitud social es una violación, una herramienta de detección de violación en la vida social. Mejoramos los trade ones, en los diseños industriales, y el sistema sigue controlando y monitoreando todo lo que toca. Y el mercado son los medios sociales, Instagram, Facebook, Amazon, Alibaba, todo esto, se puede mantener control y el sistema está aprendiendo por sí mismo. Así que una vez que empezamos a hacer el futuro, piensen que si no nos gusta el sistema inmediatamente, o si no recibimos una fuente adecuada de información. Finalmente, ¿cuánto tiempo me queda? Ok, bueno, ahora voy a hablar un poquito de lo que tenemos en esto. Y esto es uno de nuestros robots, 2 de nuestros robots que están trabajando. No está visible para nosotros porque está en el servidor, solo nos muestra todas las tareas que estos robots están haciendo, que se va a estar recabando información, documentos, se los ponen en el sistema y se los están viendo a nuestros clientes o internamente. Ahí es un sistema que está en operación, y si está en operación justo ahora, estaremos muy a gusto en algunas áreas del litigio en la compañía. Y hemos visto en todo el país, como pueden imaginar, se cuenta con buenos sistemas para recabar toda esta información. El análisis de caso y predicción es un proyecto, pero creo que nos ayuda con las decisiones, especialmente en mi área de conflictos o similitudes o casos que tengamos temor de que se nos rechace. Si podemos poner un poco de inteligencia donde podamos, si se está acabando o buscando
o se nos puede obtener cierta información del sistema para decirnos cuál es la probabilidad de ganar esto. Eso también es interesante y atractivo. Y finalmente, ahora estamos trabajando y ya estamos en la etapa del desarrollo. Estamos en la lección de documentación. Y de lo que quiero decir aquí es que todo mundo tiene o están trabajando en la detección de la planta donde el cliente está molesto, porque es el jefe de la zona. Así que si pueden limitarlo, especialmente si tienen un número grande de sistemas de comunicación y se pueden manejar como mandatorios el cliente se mueve y podemos actuar muy rápidamente, podemos interactuar muy diligentemente, porque cuando el cliente decide demandar, ese es el último paso, probablemente podemos ver varias señales de que no está contento, así que debemos de analizar cuáles son las oportunidades, así que el sistema no es un departamento, sino un flujo de datos y una operación de los mismos. Creo que esto es suficiente, ya sé que me pasé de tiempo. Sí, sabemos que Winston Churchill solía decir que cualquier discurso es como las faldas de la mujer, cuanto más muy largas para cubrir el tema, pero también cortas para mantener el interés. Les pedimos que las preguntas sean breves, concretas, para aprovechar el tiempo. Acá tenemos la primera. Mientras le alcanzan el micrófono, quiero subrayar la importancia de un concepto que estuvo sobrevolando y que conecta las tres presentaciones, que es el lenguaje. El lenguaje está en toda la cadena de valor de la inteligencia artificial. Así, la inteligencia artificial se entrena en base a lenguajes, es un modelo de reconocimiento de lenguaje. Y tomen la palabra prompt, porque si no la escucharon todavía la van a escuchar mucho. Sus futuros talentos en sus firmas y sus actuales talentos en sus firmas van a tener que ser muy sofisticados en el manejo del lenguaje, porque el prompting va a pasar a ser un arte jurídico. Así que piensen cuando contratan personal y cuando entrenan a sus equipos, va a pasar mucho por ahí. Avanti. Thank you. My prompt to the Mi prompt a los tres presentadores: ¿cuál es el proyecto que está resolviendo problemas a la gente que te gusta y que están haciendo especialmente bien, por lo cual sea tu proyecto favorito que tienes hasta ahora? Me gusta mi proyecto. Todavía no están listos para estar operativos, pero en una profesión de IP, no para la práctica general de los consultos de abogados. Es muy importante tener un comité que prepare los proyectos, que utilice el conocimiento de otros para que podamos construirlo para nuestra solución. Es decir, mi solución quizá no sea tu mejor solución, o lo que tú estás haciendo quizá para mí no sea lo mejor, o para tu compañía. Creo que debemos personalizarlo y asegurarnos de que tengamos algo que cubra las necesidades, pero básicamente no tengo ninguna comparación. La mayoría de los despachos de abogados en sus proyectos se mantiene confidencial. Hay que hablar con 5 despachos de si nos podemos hablar de lo que están haciendo, y no van a decirte nada. Son las de las bases de datos jurídicas, porque va a ser muy importante para obtener las respuestas el dato que tienen y la estructura del dato. Y como estábamos diciendo, la pregunta que se formula. La pregunta es como cuando tú accedes a una biblioteca: si no sabes qué buscas, no vas a obtener un resultado. Con lo cual, el dato es la clave. Las editoriales jurídicas tienen unas bases de datos muy potentes que han estructurado muy bien, con lo cual las herramientas que se están creando especializadas, todas las bases de datos, son las que inicialmente están ofreciendo mejores respuestas. Tenemos tiempo para una sola pregunta más, súper breve.
what about your experience regarding ¿Qué hay de su experiencia con respecto a la traducción? No solamente la traducción de una lengua a otra, sino la traducción de conceptos culturales, por ejemplo. Si una compañía en América Latina tiene negocios con una compañía en Japón, ambos están utilizando el inglés como su lengua común. Sin embargo, es difícil realmente traducir algunos conceptos o ideas. ¿Tienen alguna experiencia en ese rubro? Yo creo que la traducción, especialmente en nuestra profesión, es muy crítica. Hay muchos sistemas ahí y están mejorando mucho. Muchas de las máquinas están aprendiendo, especialmente en el área de patentes, y yo creo que algún día habrá herramientas que realmente faciliten la traducción en todo el mundo. En este momento lo que vemos es que sigue siendo necesaria la interacción de humanos y la revisión y asegurarse de que todos esos aspectos que menciona debemos conocer la cultura de cada país, la forma en que se presenta un tema, un problema, y esto creo que todavía se debe desarrollar. Sin embargo, no se equivoquen, esto está por llegar. Estaría de acuerdo contigo. Yo creo que es un área en la que estamos viendo. Una de las cosas a las que me he referido es que es en las áreas de la frontera donde empezamos a ver parte de las herramientas generativas y los modelos de idiomas, y cuando llegamos a la traducción de la cultura o hay sutilezas en los conceptos, ahí es donde se presionan los límites de donde estamos ahora con la inteligencia artificial generativa, pero cuanto más los datos de capacitación en todo el mundo se utilicen y se incorporen en las herramientas, solo será cuestión de tiempo antes de que tengan significativa y exponencialmente mejor. ¿Puedo hacer una pregunta rápida antes de irnos? ¿Cuántos de ustedes están utilizando modelos de idiomas en sus compañías o sus despachos de abogados? ¿Creen que sea un tercio de cuántos tienen proyectos que... perdón, ¿me haces una pregunta o no? ¿Cuántos de ustedes creen que está en su horizonte y es un proyecto que será continuo para ustedes o que está por venir? ¿Alguien que no tiene intención de entrar en este espacio para nada? Bueno, vamos a hacer David Bowie en algún momento. Pues bien, muchas gracias. Bueno, conecten todo lo que estuvimos hablando hoy con los que asistieron al taller de in-house ayer. Van a ver cómo se juntan los contenidos de los dos paneles. Gracias Megan, gracias David, gracias Luis por la generosidad con la que compartieron sus puntos de vista y contenidos. Vayan a almorzar, nos pasamos 1 minuto 49, con lo cual, perfecto, perfecto. Estamos dentro del rango de tolerancia. Gracias a todos por venir. Muchas gracias. Hola, hola. Un minuto antes de irse, que les queremos pasar un aviso, por favor. Margarita Zambrano, del Comité de Acción Social, por favor.